Hola amigos, ¿cómo están? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con nuestra esencia, con nuestro espíritu, una vez que dejamos este lugar en el que vivimos y que conocemos llamado Tierra? Los invito a que conozcan la leyenda prehispánica, el Mictlán. Así que pónganse muy cómodos y espero que la disfruten. Cuenta la leyenda que cuando una persona muere, sin importar su edad, si es grande, joven, anciano, hombre, mujer, rico o pobre, siempre y cuando haya sido por muerte natural, deberá de ir al Mictlán, el lugar donde descansan las almas. Sí, ese lugar que está vigilado por Mictlantecutli, el Señor de los Muertos. Y se cree que para llegar a ese lugar pasaban 4 largos años en el que los muertos tenían que cruzar 9 diferentes niveles para poder llegar finalmente con Mictlantecutli, el Señor de los Muertos. Es por eso que cuando una persona moría, su familia lo ofrendaba con diversas pertenencias que en vida fueron de gran valor para el difunto. Les ponían joyas, algunas cosas de valor, ponían alimentos, ollas, vajillas y diversas cosas, porque sabían que al llegar al Mictlán y presentarse frente a Mictlantecutli, tenían que entregar ofrendas para poder tener una muerte y una paz eterna. Así iniciaba el camino al Mictlán, donde se recorrían 9 grandes niveles. El primero de ellos era Itzcuintlán, la tierra de los perros. Se sabía que en ese lugar, al entrar ahí, se podía observar a muchísimos perros ahí. Sí, aquellos perros que alegremente y moviendo sus colitas esperaban ansioso la llegada de sus dueños, aquellos amos que en vida los trataron bien, les dieron de comer, les dieron cariño y les dieron mucho amor. Y los iban a ayudar a cruzar el río Chiconahuapan. Ese río que no iban a poder cruzar sin ayuda de ellos. Quiere decir que si en vida te portaste mal con alguno de estos canes y no les diste de comer, los golpeaste o simplemente los ignoraste, es probable que no tengas a un buen amigo que te ayude a cruzar este río y tu alma se quede por siempre vagando sin poder cruzar al segundo nivel, llamado Tepeme Monamitlán, el lugar donde se juntan las montañas. Se sabe que al llegar ahí, los muertos escuchaban sonidos fortísimos, sonidos de terror. Esos sonidos que solo podían causar el golpeteo de las montañas entre sí, que se golpeaban fuerte, fuerte entre ellas. Los muertos al llegar inmediatamente sabían que tenían que cruzar ese camino sin ser aplastado por una de ellas. Si ellos lo lograban, podían pasar al siguiente nivel, el Iztépetl, que también se le conocía como la montaña de obsidiana. Estas montañas se saben que desgarraban la carne de los muertos hasta dejarla en los huesos. Se sabía que era un momento doloroso, pero que era muy necesario para poder pasar al siguiente nivel, el Itzehoyacán, el lugar donde los vientos cortan como obsidianas. En este nivel había 2 grandes áreas. La primera de ellas era Sewoloyán, el lugar donde había vientos fortísimos, parecían vientos invernales con muchísima nieve, que golpeaban tan fuerte que hacían que los pobres muertos perdieran una a una diversas de sus pertenencias, de las ofrendas que les habían puesto sus familiares en vida. Ellos se aferraban a ellas, pero los vientos eran tan fuertes que era inevitable que perdieran en su mayoría todas sus ofrendas. Si lograban avanzar, podían llegar a Pancuetlacoloyán, el lugar
donde había vientos como banderas. Sí, se refiere a que la gente volaba, bueno, los muertos volaban como banderas, eran como papalotes, porque eran tan fuertes que por más que ellos se aferraban a estar en piso, no podían lograrlos. Pero se sabe que aquellos que podrían superarlo podían llegar al siguiente nivel. De lo contrario, lamentablemente, iban a regresar nuevamente hasta el primero de ellos. Y así volver a empezar el ciclo una vez más. Pero si lograban avanzar al siguiente nivel sin ser arrastrados por esos fuertes vientos, podían llegar al siguiente nivel llamado Temiminaloyan, el lugar donde se disparan las flechas. Y estas flechas eran disparadas por manos invisibles. Estas flechas se cree que eran armas que en la tierra se habían disparado, flechas, cualquier tipo de arma que se había utilizado aquí en la tierra de los vivos, eran esas flechas que iban a atacar a los muertos al llegar a Temiminaloyan. Es por eso que los muertos trataban de esquivarlas y correr lo más rápido que podían, para no ser alcanzado por ninguna de ellas. En caso de lograrlo, podían pasar al siguiente nivel, llamado Teyoyocuayolan, el lugar donde te comen el corazón. En este lugar se sabe que había un jaguar que siempre estaba acechando a los muertos, escondido entre las sombras, y que indudablemente iba a atacar a los muertos hasta arrancarles el corazón. Sí, les abría el pecho y se los comía uno a todos los muertos. Era inevitable y todo el mundo sabía que para poder cruzar ese nivel tenías que dejar ahí tu corazón, que se comerían los jaguares, para poder así pasar al siguiente nivel, el Apanohuayán, el lugar donde se tiene que cruzar el agua. Al llegar aquí, los muertos se volvían a encontrar con sus amigos los perros, ya que estaban nuevamente frente al río Chicahuapan. Pero en esta ocasión estaban mucho más débiles, ya que no tenían corazón y estaban muy cansados por todo el trayecto que ya habían cruzado. Pero tenían que estar muy pendientes, ya que abajo del agua se encontraba la iguana Xochitonal, una iguana que estaba lista y en espera de que uno de los muertos se cayera y los devorara inmediatamente. Por eso, los muertos y los amigos canes tenían que estar muy al pendiente y con mucho cuidado de no caer para poder cruzar así al siguiente nivel, el que se llamaba Chicanohualayán, el lugar de las 9 aguas. Este era un lugar donde al entrar ya no se veía nada, ya que había muchísima niebla gris. Y todo el tiempo se escuchaban gritos, unos gritos que daban escalofríos. Y esos gritos venían de lo profundo de los ríos, sí, de estos 9 ríos que estaban ocultos. Los muertos tenían que cruzar por cada uno de ellos y ahí recordaban toda su vida, las cosas buenas, las cosas malas y todo lo que hicieron en ellas. Asimismo, venían a su mente cualquier tipo de acción que había ocurrido en su vida, los hacía más conscientes de ella. Se sabe que ahí el mundo se veía mucho más claro y los muertos se sentían más relajados y veían las cosas de otra forma. Y estaban listos para entrar al Mictlán, donde estaría frente a ellos el Señor de los Muertos, Mictlantecutli, quien al llegar frente a él recibía de los muertos aquellas ofrendas que todavía llegaban a tener ellos. Las recibía
y sin pensarlo dos veces, se los comía. Se los comía todos. Y se sabía también que cuando esto ocurría, por fin el alma del difunto podría descansar y podría encontrar la paz eterna. Y esta paz era una paz indescriptible. Se decía que no existen palabras para poder describir ese silencio y esa calma que se vivía y se sentía en el Mictlán, el lugar en el que Mictlantecutli vigilará por siempre que nadie interrumpa esa paz. Y así es, amigos, como hemos llegado al final de esta leyenda prehispánica. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto para otra gran historia. ¡Feliz Día de Muertos!